El madurismo entreabre sus centros de tortura para excarcelar por Navidad a un centenar de presos políticos. 71 presos políticos detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones del 2024. Entre los liberados hay 65 hombres, 3 mujeres, también 3 adolescentes. En el último año y medio, cuando Edmundo González ganó las elecciones, se han detenido a más de 2.400 personas acusadas de terrorismo, entre otros delitos. En Ángulo vamos a escuchar las voces de la decepción, sí, que es buena voluntad, opinan algunos, que no lo es, que más bien es una especie de moneda de cambio para ganar indulgencias. Vamos a abrir el debate inmediatamente en Ángulo. Las excarcelaciones se registraron en la madrugada de este 25 de diciembre. Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisalidas y 3 adolescentes de La Guaira. Desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón, Estado Aragua, así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisalidas y 3 adolescentes provenientes de La Guaira. Entre los presos políticos excarcelados están 3 de los 5 adolescentes que quedaban en prisión. Representantes del Comité para la Liberación de Presos Políticos señalan que estas liberaciones son significativas en Navidad, dado que para muchas familias sigue siendo una época de ausencia. Conocer estas liberaciones o excarcelaciones de estas personas, al menos unas 60 de Tocorón, que fueron detenidas en el contexto postelectoral después de las elecciones del 28 de julio, los 3 adolescentes, Luis Neider, Ángel Gabriel y Abraham Rivero, que estaban también detenidos por motivos políticos después de este contexto. Al menos unas 9 mujeres de Las Crisálidas, entre esa María Elba Delgado, una señora de 73 años. Por supuesto que nos llena de satisfacción conocer que estos nombres, estas historias, ya no se encuentran tras las rejas. Excarcelaciones que se dan pocas horas después de la denuncia que realizó la líder opositora María Corina Machado sobre supuestas amenazas en contra de los presos políticos recluidos en la cárcel del Rodeo 1. En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel del Rodeo en Venezuela. Estas amenazas son emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado. Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal. El régimen es responsable por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas. Defensores de derechos humanos consideran estas excarcelaciones como una conquista que se da a propósito de las denuncias. Señalan que el compromiso es evitar que se repita la puerta giratoria. Por supuesto que es una conquista muy importante y muy significativa que nos debe comprometer aún más a seguir luchando por la libertad de todos ellos, plena, pero también por los que están todavía tras las rejas injustamente, para que se acabe la represión y no continúe la puerta giratoria, en donde liberan a unos pero encarcelan a otros. Es fundamental esto y por eso vamos a continuar. Esto es un logro, por supuesto, de toda la colectividad. Para la ONG Provea es un alivio colectivo. Lamentan que activistas como Rocío San Miguel y Javier Tarazona no hayan sido tomados en cuenta. La excarcelación de un grupo de venezolanos injustamente encarcelados por motivos políticos es un alivio colectivo y la mejor noticia para sus familiares en Navidad. Lamentamos que en esta nueva ronda de excarcelaciones no se incluyera a ninguna de las personas presas de conciencia, entre ellas Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres de Provea. Hasta ahora no se han registrado excarcelaciones en la cárcel del Helicoide en Caracas. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Voy a darle la bienvenida a Orlando Moreno, él es coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Orlando, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a saludar también a Fátima Sequea Torres. Ella tiene aproximadamente a 3 personas cercanas, presos políticos en Venezuela, incluyendo su madre de 71 años de edad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ti, Ruth, por darnos la oportunidad
una vez más, como familiares de presos políticos, de denunciar a través de su espacio. Gracias también a Xiomara Sierra. Ella es dirigente de Vente Venezuela, secretaria política del Estado Miranda, exiliada además en Madrid, producto de la persecución posterior a las elecciones del 28 de julio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Xiomara. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a los tres por estar aquí. Brevemente un repaso a criterio de mis panelistas. Empiezo con Orlando, luego le doy la palabra a Fátima. Termino con Xiomara. Orlando, estamos ante un gesto humanitario, como intenta hacerlo ver de alguna manera el madurismo, esta excarcelación que ha sido anunciada por época de Navidad, o ante una operación política, no lo sé, calculada por parte del régimen de Maduro con la situación actual que se vive en Venezuela. ¿Cuál es el criterio? Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir y hay que dejarlo muy en claro es que el Cártel de los Soles no ha liberado a nadie. Lo que estamos viendo es un peine mediático, por así decirlo. Estas personas han sido excarceladas con medidas cautelares, causas penales abiertas y grilletes prácticamente. Siguen siendo rehenes. Solo que ahora el régimen les ha dado un acuerdo un poco más largo. Esto para simular una normalidad que no existe. Pero también hay que decir que siempre ha sido un enigma quién y cómo, bajo qué criterios se elabora esas listas de liberaciones. No lo sabemos. Y lo más grave y que el mundo debe escuchar es que mientras el régimen intenta lavarse la cara con esta acción, dentro de las cárceles como Rodeo 1, los presos políticos están recibiendo amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial por parte de estos órganos represivos. Es una situación de vida o muerte. Están siendo incluso intimidados bajo custodia, lo que esto constituye crimen de lesa humanidad. El régimen es responsable de cualquier daño físico o psicológico que sufran estas personas totalmente indefensas. El régimen busca desesperadamente oxígeno y es lo que estamos viendo en las últimas horas y ante la comunidad internacional porque obviamente el costo político de tener las cárceles llenas de inocentes se hizo insostenible. Pero no nos engañemos, es la activación de prácticamente la puerta giratoria. Escarcelan a unos para bajar la tensión externa mientras mantienen intacta la estructura para secuestrar a otros mañana. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes vienen después a engrosar esta lista de más de 1.000 rehenes que aún permanecen en cautiverio? Fátima, le voy a dar la palabra. Orlando ha dicho busca oxígeno, el régimen de Maduro, el cártel de los soles, como lo ha señalado, bajar la presión que tiene para luego secuestrar a otras personas. Habla de una puerta giratoria. ¿Cuál es el criterio suyo, el sentimiento? Además, hablando de su caso particular, usted que tiene familiares que están en estos que han sido calificados, denominados, denunciados como centros de tortura, ¿qué decir al respecto? Bueno, por lo menos en particular, me alegro que esas sillas vacías que se encontraban en el 24 en cada una de esas familias que fueron excarceladas, van a ocupar esa silla, ese espacio y van a llenar el sentimiento de sus familiares y el corazón. Caso que no es el mío, que tengo 3 familiares presos políticos, mi madre, 71 años, mi prima, de 63, y mi hermano que se encuentra en el Rodeo 1 bajo las amenazas de asesinato y de muerte del director de ese recinto carcelario. Y ayer leía un comunicado que había sacado el ministro Julio Serpa, donde decía que respetaban los derechos humanos de los presos políticos, de los reclusos, cosa contraria a lo que hemos vivido, y aprovecho este espacio, Ruth, para denunciar el caso que está pasando con el capitán Ángelo Heredia, que por cierto se encuentra en el Rodeo 1, lisiado de una pierna y ha recibido una paliza hace 3 semanas y no ha recibido a la atención médica adecuada, el cual se queja de los dolores de su pierna. Es un acto inhumano y justamente es contradictorio o disonante a lo que decía el comunicado ayer emitido por ellos. El caso de mi madre,
Ya mi madre tiene 3 meses secuestrada, según me dicen que fue imputada por delitos de terrorismo, que es el delito que le imputan a todos. Ha sido llevada varias veces al hospital porque mi madre sufre de tensión. Y pues y el caso de mi hermano que estaba en el piso 4, torturado, esposado, lo bajaron a la celda, pero sigue sin recibir medicamentos, sin recibir paquetería y menos una visita. Gracias por esta primera intervención, Jimena. Voy a darle la palabra después de escuchar este testimonio de Fátima a su interpretación. ¿Qué decir luego de conocer casos de gente de 71 años, como el caso de la mamá de Fátima, detenida por terrorismo? Que usted sabe cómo se llevan a cabo estas detenciones. Usted que tuvo que salir de su país precisamente luego de las elecciones en Venezuela, de gente cercana a su movimiento político, a María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz, que están detenidos. ¿Qué decir con esta puerta giratoria? ¿Qué decir con la situación actual? Y con este anuncio de excarcelamiento o excarcelación a algunas personas de las prisiones. Bueno, en principio sabemos que el régimen no es garante de los derechos humanos en Venezuela. Más bien es un régimen que tortura, que encarcela, que amenaza. Y lo escuchamos en este testimonio de Fátima. Como ese testimonio, hay miles de testimonios. Son más de 800 presos políticos que todos son inocentes. Imagínense una señora como la madre de Fátima, también como tantos inocentes que hay en las cárceles venezolanas, que luego del 28 de julio, solamente por ir a votar, o como una de las personas que fue excarcelada el día de ayer, que era una profesora nada más por mandar un audio en el estado Táchira, fue encarcelada y acusada de terrorismo. En las cárceles venezolanas no hay terroristas, hay inocentes, y el régimen lo sabe. Por supuesto que celebro que se hayan hecho estas excarcelaciones, porque hay un reencuentro de esa familia, como lo decía Fátima. Esas sillas vacías volvieron a estar llenas en Venezuela, pero tenemos que tener en cuenta que todavía quedan 800 o más de 800 presos políticos que son inocentes, que están siendo amenazados con ejecuciones extrajudiciales, que no tienen atención médica y que por supuesto el régimen lo que quiere es lavarse la cara, pero es imposible que un régimen que tortura, que amenaza, que es violador de derechos humanos se pueda lavar la cara ante el mundo cuando los ojos del mundo están en Caracas y están en el centro de tortura más grande de Latinoamérica, como es el Helicoide, y como también están los otros centros de tortura, Tocorón, El Rodeo. Hoy, lamentablemente, en estas fechas de Navidad, donde la familia venezolana debería estar, encontrarse en la mesa, reunirse en la mesa, no es así. Hoy las sillas están vacías, producto de los demás 800 presos políticos, producto ya de los más de 9 millones de personas que están en el exilio porque han sido perseguidas, han sido amenazadas o han buscado un mejor futuro. Eso es lo que el régimen ha hecho, ha torturado, ha amenazado, ha encarcelado. Que estas excarcelaciones, como lo decía Orlando, que inclusive no es libertad plena. ¿Por qué? Porque hay medidas cautelares ante estas personas. Estas personas tienen que seguir presentándose y además sabemos por casos anteriores que muchas de estas personas que excarcelan luego le dicen, mira, no puedes hablar, no puedes hacer esto porque si no te volvemos a secuestrar. Es decir, no es libertad plena lo que están viviendo estas familias. Así que lo que celebramos es ese encuentro, ese abrazo, pero denunciamos que siguen existiendo presos políticos, que además que los que están allí no tienen atención médica y además están siendo amenazados, como el caso de lo que está pasando en El Rodeo en Venezuela. O sea, no hay una libertad por la cual celebrar, como lo ha dicho. Y este planteamiento que ha hecho Jimena, Orlando, se lo traslado, porque es importante. ¿Quién decide quién sale? ¿Quién se queda dentro de estos centros de tortura? ¿Cómo se depura? Además, en medio de tanta injusticia preconcebida. El régimen, como organización criminal, prácticamente tiene la decisión de qué rehenes sales y qué rehenes o qué número sale el día de mañana para nuevamente encarcelar, para mantener la cifra de presos políticos. Y hablemos de cifras reales frente a esta propaganda que el régimen intenta hacer. De los más de 1.000 rehenes, solo han salido aproximadamente 70 este mes. Eso no llega ni al 10%. O sea, entre ellos
hay menores de edad, como el caso de Luis Neidel, Zúñiga y Ángel Rodríguez, que nunca debieron estar presos, pero la barbarie no se detiene allí. Continúan secuestrando niñas como Samantha Hernández, de 16 años, y jóvenes como Gabriel Rodríguez, y condenados a 10 años de prisión. Pero esto obviamente es algo cínico, incluso cuando hablan de beneficios para personas que ellos mismos condenaron a 30 años sin pruebas. Esa contradicción devela que toda la injusticia en Venezuela, o toda la justicia en Venezuela, es una ficción para el chantaje, ¿no? Obviamente celebramos cada reencuentro, porque cada reencuentro es una victoria de presión ciudadana, pero también sobre todo la presión internacional. No es una concesión del régimen o en este caso de los carceleros. El norte es seguir exigiendo una libertad plena, justicia y reparación. Esto obviamente se va a consolidar en Venezuela cuando hay una reconciliación real, pero hoy no, porque mientras el sistema siga usando a seres humanos como fichas de canje para perpetuación del poder, esto no va a seguir así. Mira, hay un número, por ejemplo, reales que ellos quieren ocultar detrás de esta propaganda, que es el ataque a la infancia, por ejemplo, de estos 3 menores de edad en Caracas, Dainer, Luis Nidel y Ángel, que obviamente nunca debieron estar presos, como el caso de la doctora Margie Orozco, que fue excarcelada tras ser condenada por un mensaje de WhatsApp. Esto dice sobre la justicia venezolana, que prácticamente es un sistema que criminaliza la comunicación privada. Mujeres como fichas de canje, por ejemplo, 21 mujeres han salido de cárceles como la Crisálida y de Ana María Campos, pero el régimen sigue usando a la mujer venezolana como rehén para quebrar a la dirigencia política, como vemos en las 4 compañeras de 20 Venezuela que apenas hoy respiran fuera de una celda. Eso es lo que estamos viendo hoy. Mientras el régimen publica este comunicado, nosotros debemos denunciar lo que ocurre en las sombras. Tenemos información confirmada, como lo dice la compañera aquí presente. Hay una medida en contra de los presos políticos que obviamente los torturan, y los familiares lo saben 3 hasta un mes después, 3 semanas o hasta un mes después. Y esas son las cosas que nosotros hoy estamos alertando a la comunidad internacional. El régimen obviamente quiere oxígeno. Esto es una frase que nosotros hemos denominado oxígeno versus justicia. Es una frase para explicar por qué liberan a la gente el 26 de diciembre, que es una táctica para limpiar el expediente antes de que el mundo ponga el foco en ellos en enero nuevamente. Esto obviamente conlleva a que la comunidad internacional debe presionar aún más al régimen de Nicolás Maduro. Jimena, no quiero dejar pasar, ya mencionado este nombre, Orlando, el Foro Penal Venezolano justamente afirmó que entre los beneficiados, por calificarlo de alguna manera, figura la doctora Margie Xiomara Orozco Tapias. A principios de noviembre de este año fue condenada a 30 años de prisión, esto fue noticia internacional, por un tribunal de Estado de Táchira, por enviar un mensaje de audio por WhatsApp criticando a Nicolás Maduro, esto previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Ese es un caso. Y 2, también preguntarle si hay algún tipo de mensaje que se envía al incluir a adolescentes entre los presos políticos excarcelados como parte de este anuncio. Cuando el régimen de Nicolás Maduro, en principio tenemos que decir que luego el 28 de julio más de 100 niños o adolescentes fueron secuestrados por un régimen que, como lo he dicho en mi primera intervención, lo que hace es torturar, amenazar y secuestrar a ciudadanos venezolanos inocentes. Por supuesto que hay un mensaje, el mensaje que ellos tienen es un mensaje de terror a la población, al decir, mira, hasta los niños los estamos secuestrando. Eso es lo que quiere enviar a la población venezolana, pero una población que ha seguido resistiendo, que está llena de esperanza en algo que lo hemos dicho muy claro en otras intervenciones. Nosotros somos ciudadanos que hemos estado en mecanismos democráticos y pacíficos. Los que siempre han buscado la violencia ha sido precisamente el régimen de Nicolás Maduro, que
que no solo históricamente han usado la fuerza, lamentablemente, sino que hoy está torturando a jóvenes, a adolescentes, a mujeres. Porque el régimen venezolano lo que hace es perseguir y torturar a la mujer venezolana. No, cuando se dice inclusive que es un régimen feminista, que es un régimen que protege a los niños, y lo que ha hecho es esto, secuestrar a adolescentes. Y celebro que en estas excarcelaciones adolescentes han sido liberados, pero decir muy claro, sí lo celebro por el reencuentro de la familia, pero ellos son inocentes, no debieron estar secuestrados por el régimen de Maduro cuando muchos de ellos estaban, y te digo, Ruth, que ellos los que estaban, algunos iban, hay casos donde uno de estos niños iban era a comprar un perro caliente, a comprar una comida, iban pasando por una calle, pero solo por pasar por una calle donde había una protesta pacífica, fueron secuestrados. Es decir, el debido proceso nunca se cumplió, no hubo una investigación para ver si eran inocentes o no, por supuesto que eran inocentes, pero solamente por pasar por una calle, mira, te voy a secuestrar. Igual pasó con el caso de esta profesora del Estado Táchira, que a través de un audio de WhatsApp donde no dijo nada inconstitucional, no hizo ninguna amenaza, por un audio de WhatsApp donde solamente demostró que no estaba de acuerdo con los resultados electorales que fueron anunciados por el régimen de Maduro, por eso fue secuestrada. Es decir, que mientras ellos sacan un comunicado diciendo de que sí, liberamos a tantas personas, pero es que estas personas eran inocentes y aún quedan 800 presos políticos o más de 800 presos políticos. El mensaje es claro, el régimen quiere lavarse la cara, pero además de eso también demuestra una vez más y muestra al mundo de que esas personas son inocentes y que en ningún momento debieron estar secuestradas. Claro, Fátima, hace un momento usted mencionaba casos de tortura. En el caso de su familia particularmente, su madre, sus seres queridos, ¿qué han tenido que vivir durante este tiempo de encierro? Una tortura, y nosotros como familia otra, porque en mi casa no hubo 24, en mi casa no hubo cena, en mi casa solo hubo lágrimas, solo hubo tristeza, solo hubo contemplar fotos del pasado, Imaginarme ver a mi mamá, ver el techo de la celda donde la tienen. Eso fue lo que hizo mi madre en el 24. Contemplar una celda, un techo. Mi hermano, soportar que le tengan a su madre presa, que era la única persona que le permitían una visita. Mi hermano tiene 3 meses aislado, sometido a la tortura, donde lo tuvieron desnudo y esposado. Mi prima inocente, sus hijos solos, también con una silla vacía porque su madre tampoco estaba en casa. Enterarme que en el INOF hay como un virus tipo COVID, donde las presas políticas están enfermas, muchas de ellas. Enterarme en esos días que en Tucuyito el director llega con un bate de madrugada y le cae a batazos a los presos, le parte las piernas, le da por la cabeza, le da por donde quiere. Entonces, sumado a todo lo que vivimos nosotros emocionalmente, estamos enfermos. Somos una sociedad que llevaron a un sufrimiento perenne y eterno, que quisiera que acabara. Yo solamente le pido a Dios que esta crisis política y psicológica y emocional que vivimos tenga un fin rápido, porque somos una familia de presos políticos que sobrevivimos, que resistimos y que vemos la Navidad como un acto de resistencia más que de felicidad y reencuentro familiar. Increíble, Fátima. Lamento tanto su situación, casos que se conocen, que se transmiten. Como decíamos hace un momento, Xiomara lo señalaba muy bien, no es que son personas beneficiadas por algo, no están detenidos por algún delito. Son personas que han sido secuestradas, que están torturadas. Ahí explicaba Fátima Sequea lo que vive su familia, en doble vía además, la tortura. Los que están dentro, estos familiares, los que están fuera,
No solo en una fecha de Navidad, en cualquier fecha. Es una tortura el pensar que está haciendo tu ser querido, tu madre de 71 años de edad, a la que han acusado de terrorismo simplemente por opinar distinto a un régimen opresor. Antes de irme a la pausa comercial, Fátima, conocer, cuando usted escucha esto de excarcelaciones, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Me imagino la esperanza de que en esa lista anunciada esté el nombre de su mamá, de su hermano, de sus primas. Sí, lo primero que se me viene a la mente es leer el nombre de mi mamá, es leer el nombre de mi prima, a pesar que ambas tienen medidas cautelares o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de manera explícita dice que tienen que ser liberadas de forma inmediata por los cuadros clínicos de ambas, sobre todo de mi madre. Y la lista va y pasa y pues el nombre de mi madre no se refleja en esa lista. Es dolorosa por su edad, por ser una abuela que no respetan las canas de las abuelas venezolanas, porque yo me pregunto todos los días qué daño y qué peligro puede representar mi madre, una señora de 71 años, que no le ha hecho en su vida daño absolutamente a nadie. Estoy segura que hasta al verdugo que tiene al frente de él lo trata con respeto y lo trata con cariño, porque mi mamá es una señora muy educada, muy cristiana, muy bien formada. Seguimos con más de ángulo, hablando de la excarcelación de algunas personas detenidas en Venezuela después de las elecciones presidenciales en donde ganó Edmundo González. Xiomara Sierra, dirigente de 20 de Venezuela, me acompaña a esta hora. ¿Por qué, Xiomara, se dan estas excarcelaciones o se anuncian en esta época? Ya lo decíamos en el bloque pasado, época de Navidad, se quiere hacer quedar en alguna manera como un gesto de buena voluntad, del que casi nadie cree. Pero ¿sirve de algo aquí? La pregunta es, ¿la presión internacional que hay o podría existir, a criterio suyo, una negociación en curso? Lo que sirve es la presión internacional y la presión ciudadana. Tenemos que tener en cuenta que los familiares de presos políticos no han dejado un día en el que han estado pacíficamente en las calles exigiendo la libertad de sus familiares. Pudimos ver actividades en Caracas y en varias ciudades del mundo donde los familiares escenificaban unas mesas donde habían mesas vacías porque no estaban sus familiares. También la comunidad internacional ha estado exigiendo la libertad de los presos políticos. Eso es lo que ha funcionado. La presión tanto internacional como incluso la de los propios familiares, que ha sido muy efectiva, y por eso se han ha resultado estas liberaciones. Pero esto no es un acto de buena voluntad para nada, porque si existiera actos de buena voluntad realmente de un régimen, más los 800 presos políticos estuvieran hoy en libertad y además que en ningún momento hubiesen estado secuestrados. Un régimen como el de Nicolás Maduro no tiene actos de buena voluntad. Para nada, nunca los ha tenido, porque mientras libera, por decir que libera porque quedan bajo medidas cautelares, algunos secuestrados, está secuestrando a otros más. La llamada puerta giratoria que siempre se ha implementado. Entonces no hay acto de buena voluntad para un régimen como el de Nicolás Maduro. Ellos solo hacen, cualquier acción que ellos hacen es muy bien calculada, buscando lavarse la cara cuando es imposible, cuando el mundo entero sabe que ellos no tienen actos de buena voluntad, que no hay una negociación posible con un régimen que quiere seguir torturando a la gente. Lo que hoy sostiene el régimen de Nicolás Maduro es solamente la represión. Pero nosotros, tanto las personas que nosotros tenemos en las cárceles venezolanas, hay muchos familiares, como el caso de Fátima, que tiene sus familias. Nosotros tenemos amigos. Yo tengo muchos amigos que lamentablemente hoy están secuestrados. Por lo menos el caso de María Oropesa, que hace unos días también falleció su abuela. Ella no pudo. Su abuela se quedó con la esperanza que abrazara a su nieta en libertad y no pudo. Y por supuesto, María no pudo despedir a su abuela que fue
que lamentablemente falleció, una abuelita en el estado portuguesa. También tenemos el caso de la diputada Indora Hernández, Catalina Ramos, Perkin Rocha, Luis Isturiz, Freddy Superano. Son muchísimos presos políticos, más de 800 que están secuestrados y que ellos no, estoy segura que no dicen un acto de buena voluntad. Ellos quieren la libertad plena de todo el país y por supuesto de ellos mismos. Así que actos de buena voluntad como un régimen de Maduro no existe. Ellos lo que buscan es hacer unas acciones para hacerle ver a la comunidad internacional que ellos están dispuestos a tener actos de buena voluntad cuando es totalmente falso. Y la comunidad internacional está muy clara que los ojos del mundo están en Venezuela y están en cada cárcel donde se está torturando a personas, donde se está incluso, lo más grave, que Fátima lo denunció muy bien, que en el rodeo se le está amenazando con inclusive asesinar a estos presos y que pasan cada día diciendo que los van a asesinar. Eso es una tortura psicológica más allá de las torturas físicas que ellos están recibiendo. Ahora, mientras, Orlando, como dice Xiomara, mientras la represión es lo único que sostiene el régimen de Maduro, preguntar, la comunidad internacional, ¿qué puede hacer al respecto? Porque sí, hay algunos anuncios, liberaciones o dejar de secuestrar a ciertas personas por sus pensamientos políticos, pero el hecho de exigir el cierre de los centros de tortura, centros de detención, denunciados por tener estas prácticas inhumanas que se conoce además a nivel internacional por las denuncias de quienes pasan, quienes viven, los familiares que conocen de primera mano lo que se vive dentro de estas cárceles. A ver, tras las tensiones recientes y el despliegue de buques extranjeros, Maduro necesita proyectar que tiene el control civil, entre comillas, y que es un actor en el que se puede hablar. Estamos viendo que las excarcelaciones son una moneda de cambio para intentar frenar nuevas sanciones o acciones de fuerza. Eso es una gran realidad. Pero lo que Maduro debe entender en este momento es que ya debe dar paso a una transición pacífica y ordenada que libere inmediatamente a todos los presos políticos y comencemos ese cambio de poder inmediatamente. Ellos hoy le tienen miedo a la justicia internacional. Al excarcelar a unos pocos, intentan simular que el sistema judicial venezolano funciona y que no es necesaria la intervención de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. Es un intento burdo de demostrar una justicia que no existe. Y creemos también que el costo de mantener a miles de presos políticos en condiciones de hambre y hacinamiento también genera tensiones internas dentro de los cuerpos policiales y militares que ya no quieren cargar con esa responsabilidad ante una posible caída del régimen. Y quiero hablarles a esas familias que hoy finalmente pudieron abrazar a los suyos. Entendemos su alivio y compartimos su alegría. Pero cada vida que sale de ese infierno es un triunfo del amor que sobre la barbarie que vivieron en esas celdas. Ustedes no le deben nada al carcelero. Este es un logro de su propia valentía y la presión de un mundo que no los olvidó. Pero nuestra alegría obviamente es incompleta. No podemos olvidar que mientras celebramos estos 70 nombres, hay más de 1000 sillas vacías que siguen esperando en los hogares venezolanos. No podemos olvidar a las madres de los jóvenes que siguen el rodeo o bajo amenaza, ni a los hijos de la familia Orozco, por ejemplo, que aún no aparecen. La libertad no puede ser una limosna que el poder entrega cuando se siente acorralado. La libertad es un derecho que nos pertenece a todos. Por eso hoy abrazamos a los que salieron, pero con el puño cerrado y la voz firme seguimos exigiendo justicia para los que faltan. Porque en Venezuela la verdad o la verdadera Navidad llega solo cuando el último calabozo político quede vacío y la justicia deje de ser una herramienta de tortura para convertirse en el pilar de nuestra libertad. Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Venezuela. Antes de irme al corte comercial, ¿en qué etapa, si se puede decir, de la esperanza se encuentra Venezuela? ¿Se encuentran los venezolanos en el mundo también, los latinoamericanos? Cuando se sabe que hay un operativo abierto en contra del narcotráfico del Cártel de los Soles, ha habido una llamada de Trump con el dictador Maduro, se ve la respuesta que él da. Han pasado ya algunos
meses, por decirlo así. Vimos a una premio Nobel subir, responder y seguir con el mismo discurso que tiene, las mismas acciones, la misma intención de recuperar la democracia en Venezuela, pero seguimos conociendo que hay presos políticos, que hay represión, que hay tortura. ¿En qué etapa estamos de esas dos palabras, de la esperanza y de la ilusión también? Los venezolanos estamos sumamente conscientes que esto escapó de nuestras manos. El régimen está rodeado por la justicia y eso lo tiene de manera muy clara cada venezolano dentro y fuera del país. Saben que están acorralados, saben que la justicia los tiene muy cerca y ellos tienen que buscar la forma de salvarse. Y salvarse significa todos los elementos que, en este caso, tanto el presidente electo Edmundo González Urrutia como la líder nacional lo han dicho. Hay que empezar ya una transición pacífica y ordenada. Les conviene a todos. Les conviene incluso a ellos y nos conviene a cada venezolano. Pero que obviamente queremos que la justicia sea mucho más rápida. Pero está cantado. El régimen sabe que tiene los días contados. Y es por eso que hoy tenemos la fe y la esperanza puesta en eso, en esa justicia que hoy arropa el régimen. Que queremos que sea rápido, por supuesto, pero por eso estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para seguir exigiéndole a la comunidad internacional que el tiempo para los venezolanos es muy corto. El tiempo que requiere Maduro obviamente quiere mantenerse en el poder y no lo va a lograr. Y entender que esto es un contexto de guerra. El régimen le declaró la guerra a los venezolanos, le declaró la guerra a la región y, en este caso, Donald Trump, la administración de Trump, la está deteniendo, la está acabando. Y eso es lo que hoy agradecemos tanto a la administración de Donald Trump y la administración de los países aliados a la causa venezolana, que es la causa de toda América Latina. El régimen de Maduro, declarado como una organización terrorista extranjera por parte de los Estados Unidos. Vamos a regresar. Esto es Ángulo. Volvemos con las conclusiones con mi panel que me acompaña el día de hoy. Venezuela o el régimen de Maduro excarcela 71 personas que fueron presas, secuestradas desde las elecciones presidenciales del 2024. Estos detenidos han sido puestos en libertad en la madrugada de este jueves 25 de diciembre, así lo han informado organizaciones integradas por familiares de las personas arrestadas por motivos políticos. Se celebra ese abrazo del reencuentro, pero se exige la liberación de todos los secuestrados por el régimen de Maduro. Empezamos las conclusiones del programa Ángulo. Fátima, empiezo con usted. Sí, en efecto. Lo que queremos es la liberación de todos los presos políticos, que cese la puerta giratoria, porque ahorita liberan 20, 70 y luego entran 140 y no podemos olvidar que los que están siendo excarcelados son postelectorales. La mayoría los tenían en Tocorón y en efecto los que han salido son ellos, pero los 400 y tantos que habían antes del 28 de julio siguen tras las rejas, violándole todos sus derechos humanos y constitucionales. Yo aprovecho y le digo, voy a hablar directamente y solicitarle a Nicolás Maduro, no utilice solamente los presos para lavarse la cara. Al contrario, póngase la mano en el corazón. Usted en estos días, en el tema de José Gregorio Hernández, dijo que era católico y le pedía mucho a Jesucristo, pues hínquese, arrodíllese y pídale perdón a Jesucristo por todo el daño que nos ha ocasionado, a ver si Jesucristo lo perdona y devuelva a Nicolás Maduro, devuelva a mi madre a su casa, devuelva a la casa a todos los presos políticos que están enfermos de cáncer, que siguen tras una reja. Y no olvidemos a los 30 gedeones que están desaparecidos desde el 28 de julio, que sacaron del helicoide y supuestamente los llevaron a la cárcel Guaycaipuro, donde están en un estado de inanición, en un estado de caquexia, en un estado de desnutrición, donde sus madres imploran que por favor les permitan pasarle comida a sus hijos. Solo piden que les pasen comida
y agua, porque están extremadamente delgados. Gracias, Fátima. Xiomara Sierra, escuchamos su conclusión en un minuto y luego le doy la palabra a Orlando Moreno. Bueno, muy claro. Cuando un régimen encarcela a inocentes, no tiene actos de buena voluntad. Y usar estas fechas para jugar con el sentimiento del venezolano, con jugar con las familias, es totalmente cruel. Por supuesto que es un alivio que más de 70 familias puedan abrazar a estos inocentes que estuvieron tras las rejas. Y eso es algo que nosotros agradecemos a Dios, porque no hay otra persona que agradecer. Pero sí denunciamos que esto es nuevamente un intento de lavarse la cara para tener una imagen a nivel internacional que ellos realmente perdieron, porque ellos no son garantes de derechos humanos. El régimen de Nicolás Maduro, a estos más de 70 que ha liberado, eran inocentes y siguen siendo inocentes, como están más de 800 presos políticos secuestrados y todos inocentes. El mensaje es muy bien, es claro, es que debe haber libertad plena para todos, no solo para los que están tras las rejas, sino para los que ya fueron liberados, que están siendo liberados pero bajo medidas cautelares. Y que no usen estas fechas para tratar de lavarse la imagen a nivel internacional cuando todo el mundo ya sabe que ellos son torturadores, que han amenazado, han asesinado a inocentes. Incluso han expulsado a mucha gente, como es mi caso, fuera del país. Así que pedimos la libertad para Venezuela entera y con ella la libertad de todos los presos políticos. Orlando Moreno. Lo que hay que dejar claro es que en Venezuela no ha habido un acto de justicia, sino una operación de propaganda del Cártel de los Soles. El régimen no está rectificando, se está oxigenando. Han escarcelado aproximadamente 70 ciudadanos, no a 99, como dice su narrativa, porque sabemos que el costo político de mantener a civiles y extranjeros como rehenes se le hizo insostenible ante la presión internacional. Lo que estamos viendo es la aplicación perversa de la puerta giratoria. Escarcelan a personas como la doctora Margui Orozco o a jóvenes como Luis Neidel y Ángel para intentar proyectar una falsa normalización. Pero lo hacen mientras mantienen amenazas de muerte en el Rodeo 1 y mientras familias enteras siguen desaparecidas. Es una libertad con grilletes. Es simplemente una cuerda más larga. Y bueno, mi mensaje final es que cada abrazo que vemos hoy es una victoria de dignidad humana y de la presión externa, nunca una concesión de estos carceleros. Nuestra alegría es incompleta, no podemos agradecer migajas mientras quedan más de 1000 sillas vacías y menores de edad tras las rejas. La verdadera paz llegará cuando vaciemos los calabozos y rescatemos la justicia. A los que salieron, nuestro abrazo, pero los que faltan, nuestra voz más firme que nunca. Aquí seguimos. Y nosotros también. Vamos, eso sí, a pagar un corte comercial y volvemos. Esto es Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros, también por el testimonio de Fátima Sequea Torres. Tiene 3 familiares muy cercanos a ella, presos políticos en Venezuela, incluyendo a su madre y a su hermano. También voy a agradecer a Xiomara Sierra por acompañarnos, dirigente de 20 Venezuela, secretaria política del Estado Miranda, exiliada en Madrid, en España, producto de la persecución posterior a ese 28 de julio, día de las elecciones. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.